Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy. Estoy emocionada de conocerte más, así que primeramente quisiera que te presentaras. Hola, buenas tardes, Elimar. Mi nombre es Sorely Díaz, soy de Venezuela, tengo 38 años y actualmente vivo aquí en Flint, Michigan, hace 2 años. Ok, ¿en qué etapa de tu educación estás? Ok, ahora mismo siento que por fin estoy en la etapa de disfrutar lo que estudié. Fui a la universidad en Venezuela, estudié comunicación social. En otros países es como periodismo. Esta carrera que estudié en la rama de audiovisual me encanta, lo disfruté muchísimo cuando estuve en la universidad y hoy en día tengo la satisfacción de poder estar trabajando en lo que algún día soñé y estudiaba cuando salí de la escuela. Me alegro mucho por ti. Cuéntame un poco de qué te trajo a esta etapa de tu vida. Ok, ya tengo 38 años, no soy un adolescente, sin embargo, muchas cosas han pasado antes de esto. He tenido muchos trabajos diferentes, los cuales me han permitido adquirir experiencia. Sin embargo, creo que la vida ha puesto en mi camino las personas correctas que hicieron que hoy en día esté casi con mi trabajo soñado, porque comunicación social, si bien lo analizamos, se trata del contacto con la gente, de trabajar con la gente, con el público. Y ahora en el trabajo que tengo puedo hacer esto. Estoy en un centro comunitario, se llama Latinx Technology and Community Center, y no solamente disfruto del trabajo que hago, que es mostrarle un poco a la comunidad de lo que se hace dentro del centro, sino disfrutar de cada historia, de cada persona que se acerca y poder compartir un poco de eso con todas las personas que puedan tener acceso a nuestras redes o a las páginas web. Entiendo. ¿Podrías contarme un poco sobre cómo estás ahora? Sí, como te comentaba, tengo 2 años acá en Flint. Llegué con mi familia, llegué con las maletas llenas de sueños, como muchas personas venimos hasta aquí. Entonces, realmente ha sido, creo que finalmente he logrado llegar a la etapa que tanto había esperado, porque el camino fue difícil. Entonces sí, creo que las experiencias, los trabajos, he trabajado de todo un poquito y siento que eso ha hecho que engorde como una hoja de vida, como un background un poco más robusto para hoy en día poder hacer lo que siempre quise. Qué bueno. ¿Podrías contarme un poquito más sobre tus planes a futuro? Sí, actualmente estoy comenzando un negocio de social media, manejo de redes sociales, un poco de branding. Y a futuro me veo en esto, viendo crecer mi negocio, que pueda ejercer un poco lo que es el periodismo comunitario. Me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho las historias de las personas. O sea, yo me veo en el futuro como una periodista comunitaria que pueda ser como la voz o la luz de muchas personas que están en nuestro día a día. A veces están como en la sombra, pero tienen un propósito o una labor muy importante en la sociedad que es invisible para muchos. Entonces me gustaría que a través de mi trabajo estas personas que tal vez pueden verse como invisibles o están de una forma como detrás de un gran trabajo puedan ser vistas, puedan tener de pronto un reconocimiento público. Muchas no les gusta, muchas personas hacen las cosas sin esperar un reconocimiento a cambio, pero siempre es importante contar las historias. Es lo que me gusta y es un poco de lo que he empezado a hacer actualmente en mi trabajo, y es contar las historias de cada persona
que por muy pequeño o muy grande que haya sido el aporte en esta comunidad o en esta vida, pueda ser mostrado ante los demás, ante la comunidad. Eso es admirable. Una pregunta, ¿cómo supiste que el periodismo era para ti un evento específico? Ok, desde pequeña pues veía la televisión, consumía mucha televisión. Crecí en una familia, mi papá trabajó en la televisión mucho tiempo, mi hermano mayor, para mí de los mejores productores que conozco y que tiene en Latinoamérica. También, por supuesto, periodista audiovisual. Entonces creo que crecí en una familia como con la cultura de no solo del periodismo, sino como del arte, de la televisión, de la comunicación. Y yo recuerdo que yo decía que quería trabajar en la televisión haciendo novelas, de pronto como actriz. En el país de donde vengo, que es Venezuela, se caracteriza mucho por ser un país creador, productor de novelas, de telenovelas. Así que inicialmente mi idea era como estar en la televisión, ¿no? De cierto modo. Con el tiempo vas creciendo y uno va madurando y me fui dando cuenta que, ok, no son las artes escénicas lo que quiero. Sin embargo, me gustaba también cantar y yo decía, lo mío es una cámara y el micrófono. Luego fui teniendo un poco de pena, por así decir, de pudor ante las cámaras y dije, creo que me gusta más como la producción, como estar detrás de un proyecto importante, hacer que se dé, hacer las tomas, buscar los talentos, las personas. Sin embargo, en la carrera que estudié, en comunicación social, aprendes de todo un poco. Aprendes periodismo, aprendes fotografía, aprendes radio, televisión, cine, inclusive. Tuve la oportunidad de hacer muchos proyectos mientras estaba estudiando como cortometrajes y creo que fue lo que me trajo hasta acá. Entonces sí, definitivamente desde niña, de pronto también la influencia de mi padre y de mi hermano mayor que estaban en la televisión mucho antes de que yo pudiera escoger una carrera universitaria, esa fue como que lo que me empujó Tu influencia. me influenció a hacer esto. Es una historia muy interesante. ¿Cuál ha sido la mejor cosa de tu experiencia escolar? Lo mejor, creo que todo. Mira, ser estudiante es lo mejor que hay en la vida. Para mí ser estudiante fue la mejor etapa y si tuviese la oportunidad nuevamente de poder estudiar a los 40, a los 50, a los 60, no desaprovecharía la oportunidad. Porque ese compañerismo, ese ambiente siempre jovial, aunque haya personas de todas las edades, ese ambiente de crear proyectos en equipo. Me gusta mucho el trabajo en equipo, en los planes en grupo. Así que me llevo no solamente de la universidad, sino antes de entrar a la universidad, esa experiencia de poder compartir como de cierto modo son tu familia. Y para mí de las mejores experiencias ha sido esa. Sin embargo, algo que siento que me marcó mucho es el poder estar dentro de eso antes y después de estudiar. Es decir, te comenté, mi papá trabajaba en televisión. Él siempre nos incluía. Hoy hay este proyecto, en el canal de televisión va a pasar este acontecimiento. Y yo siempre estaba allí. Casualmente el canal de televisión donde mi papá trabajaba era parte de la universidad donde yo estudiaba. Así que me marcó mucho y es algo que no supero y que siempre hablo. De hecho, en las conversaciones cotidianas con mi papá siempre hay algo a relucir con referente a una experiencia, una anécdota dentro de ese canal de televisión o de esa universidad, porque siento que sí, que me marcó. El hecho de poder
casi que crecer, de cierto modo, quizá desde mis 10 o 12 años en adelante, siempre estaba allí. Siempre estaba allí y ya cuando entré a la universidad, pues mucho más porque iba aprendiendo un poco de lo que podía ser en el futuro o lo que podía ejercer en el futuro. Así que sí, eso fue el ser hija de un padre que estuvo trabajando en televisión por tantos años, es lo que me marcó como esa parte de estudiante. Entiendo. ¿Me puedes contar sobre una experiencia que fue una parte dura de tu camino personal? ¿Personal? Sí. Pues siendo de Venezuela, viniendo de un país que, bueno, por situaciones que muchas personas conocen, ha sido golpeado fuertemente, creo que migrar no es fácil. Ser una persona inmigrante es duro, porque uno sale de su país, de la comodidad de tu hogar, de tus amigos, de la familia, para irte a un lugar totalmente desconocido, solo con una maleta. En mi caso, cuando lo hice, ya era madre, tenía 2 niños pequeños. La primera vez que emigré de Venezuela fui a Colombia. Y a pesar de que era un país también vecino, un país latino, siempre la cultura tiene un cambio en comida, en muchas cosas, el gentilicio, la gente, la forma de hablar, el clima. Y siempre para una persona que migra, la fuente como de empleo está reducida al inicio porque no eres de allí, porque no tienes quizá un Contacto. Sí, no tienes los suficientes contactos o no has hecho una carrera, no tienes un currículum dentro de ese país. Puedes traer una experiencia maravillosa laboralmente desde tu país natal, pero cuando llegas a un país diferente tienes que como que ir labrando eso poco a poco, ¿no? Así que llegamos a Bogotá con solo maletas, a la casa de alguien, un familiar que nos recibió, y empezar de cero en todo, a dormir en el suelo tal vez con algún colchón, a no tener como una cama o una casa, perdón, completamente amoblada, a no tener un trabajo y empezar, ok, ¿ahora qué hago? Y creo que los venezolanos, o por lo menos los que yo conozco, somos muy resilientes. Entonces, ok, yo puedo haber estudiado esto y aprendí esto en la universidad, pero la vida me enseñó muchas otras cosas. Tengo buenas manos para trabajar lo que sea, para cocinar, para trabajar en el campo, para muchas cosas. Así que nuestra primera opción como familia fue vender comida. Y vendíamos comida no en un lugar específico, sino en la calle. Así que siento que fue duro porque era vender comida con una cava o no sé, en otros lugares qué nombre le dan, como a una neverita de icopor, algo pequeño, llena de comida para que estuviera caliente, y caminar horas durante el día o durante la noche, a darte a conocer primero para que la gente pudiera comprarte, y luego el trabajo físico también, como que cargar, y no tenías un lugar donde sentarte, no, simplemente salir a que cualquier persona que te encontraras en la calle fuese un cliente, y así poco a poco nos fueron conociendo. Luego tuvimos un puesto de comida muy, muy pequeño, con ruedas, y tenía como una freidora, y ya no salíamos a caminar, pero poquito a poco fuimos creciendo con la constancia, con la disciplina y con las ganas de salir adelante por los hijos, por la familia. Así que eso me marcó, no de una manera triste, quizás a uno le da tristeza, pero cuando ya uno ve que ya estoy aquí otra vez
mucho mejor de lo que estaba, pero fue gracias a esto, ¿no? A eso que viví. Así que sí, siento que mis primeros días o años en Colombia fueron 8 en total. Mis primeros años en Colombia, como resurgiendo, fue de las cosas difíciles o que me marcaron un poco. Ok. ¿Qué piensas que será lo más importante que has aprendido en tu vida? ¿Qué has aprendido y cómo lo aprendiste? ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Cómo lo has aplicado? Siento que la resiliencia. La resiliencia siento que es una herramienta, una cualidad que todas las personas deberían tener. Uh-huh. Porque es la capacidad de poder salir adelante en situaciones difíciles, tristes, extremas. Así que cuando una persona es resiliente, es capaz de aprender muchas cosas para luego ponerlas en práctica. Yo de pequeña estuve en los Scouts de Venezuela y uno siempre, no es solamente como en las películas vender galletas, de las mejores experiencias de mi vida también, porque no solamente aprendes supervivencia, como acampar, sino a cocinar, a si te pierdes en algún momento cómo ubicarte, a salir adelante en situaciones que de una forma u otra pueden ser difíciles. Así que yo siento que sí, el hecho de venir de una familia también que mi papá podría haber hecho como que la mayor parte de su hoja de vida en televisión, pero también es un buen electricista y siento que pues no es nada exagerado cambiar una bombilla, ¿no? Pero siento que a veces pasan cosas en el hogar que como mujer no me detienen a esperar por mi papá o alguien, ¿me entiendes? Que algún técnico y vamos a... No, siento que estoy en la capacidad de poder resolver quizás algún problema mínimo eléctrico. Mi mamá es peluquera, así que también conozco un poco de peluquería y siento que es una herramienta que en algún momento se puede utilizar para vivir de esto. Uh-huh. Hice mucho tiempo manicure, un montón de cosas que en la vida uno va aprendiendo y uno dice como que esto es la mejor herramienta y la resumo en la palabra resiliencia porque siento que, ok, si esto no se me dio, no importa, tengo la opción B. Si la opción B no me dio, la C y la D y me busco y me reinvento todas las veces que sea posible. ¿Te permitió tener varias habilidades para ser más independiente? Por supuesto, sí. Cocinar, saber un poco de belleza, de peluquería, de uñas, de todo un poco. Repostería. De hecho, ya los últimos años que viví en Colombia hice repostería creativa, así que hacía pasteles para bodas, eventos, 15 años, pasteles grandísimos, pasteles pequeños, con diferentes técnicas, puede ser en crema o en fondant, que es el moldeo de una masa de azúcar. Uh-huh. Entonces sí, definitivamente esa es como la herramienta que tengo siempre guardada para salir adelante. Suena muy interesante. ¿Podrías decirme cuál fue tu primer trabajo, qué recuerdas de él y qué haces ahora? Sí, claro que recuerdo mi primer trabajo. Tenía 18 años, recién salí de la escuela. Tenía 18 años porque cumplo en junio, así que siempre la escuela está terminando, por lo menos en Venezuela y acá, las escuelas terminan en junio. Recién cumplí 18 años, mi primer trabajo fue un Burger King. Y es una gran escuela, porque allí no solamente, o por lo menos en Venezuela, no solamente te enseñan cómo preparar una hamburguesa y entregarla, te enseñan estándares de calidad, aprendes a cómo realmente debe funcionar
a nivel de seguridad alimenticia, desde la persona que trabaja en la caja como el gerente, es una información que debes manejar y es algo que me acompañó en la vida y luego lo puse en práctica cuando tuve mi propio negocio de comida en Colombia. Aprendes atención al público, aprendes no solamente de comida, sino de cómo desenvolverte. Es una escuela, sin duda alguna. Ellos tienen como una política de no solo seguridad alimenticia, sino de rapidez a la hora de hacer un trabajo, pero no porque lo estés haciendo rápido tiene que quedar mal hecho. Ese fue mi primer trabajo y siento que me enseñó mucho, porque luego cuando yo tuve de pronto mi segundo, mi tercer trabajo, me costaba tener pausas en la jornada laboral. Por ejemplo, en esos restaurantes de comida rápida, esas cadenas de comida rápida, yo recuerdo que siempre era limpio sobre limpio. Eso está limpio, no importa. Puedes volverlo a limpiar. Siempre hay algo que hacer. El hecho de que una persona estuviera parada porque ya no hay clientes o porque ya cociné el lote de, no sé, de hamburguesas que tenía que hacer, ok, pero siempre hay algo más que hacer. Y era algo que en el momento quizás uno lo veía como molesto, como que ahí viene el supervisor y no me puede ver de pie y tengo que ver qué hago. Eso siento que me ha acompañado el resto de mi carrera y el resto de mi vida laboral. Porque entonces ya uno tiene la idea como que, ok, terminé mi trabajo. Sí, puedes tomarte un break porque somos humanos y lo necesitamos. Pero como que ya, a ver, ¿qué hacemos? ¿En qué ayudo? Yo puede ser que trabaje manejando redes sociales actualmente, pero si yo veo que hay algo que está mal puesto, no me cuesta nada arreglarlo, aunque no esté dentro de mis labores. Y ahora, me preguntaste sobre el primero, ahora el último trabajo, que es actualmente donde estoy. Trabajo como Community Manager o gestionando redes sociales y la website de Latinx Technology and Community Center, aquí en Flint. Es un centro comunitario que no solamente es para latinos, es para toda la comunidad de Flint y sus alrededores, todo el condado de Genesee. Así que sí, soy Social Media Manager para Latinx desde mi propio negocio, presto un servicio para ellos, pero estoy todo el tiempo allí. Así que en eventos, en actividades, jornadas, puede ser de educación, cualquier actividad que esté organizada y que ofrezca Latinx, yo estoy allí detrás de cada publicación, detrás de cada artículo que ves en las redes sociales o en la website de Latinx. Soy la persona encargada de esto, de cada foto, entrevistas, con todo el contenido audiovisual que actualmente ellos manejan. Yo soy la persona encargada. Así que ese es mi trabajo, del que tanto he venido mencionándote ahora, y me encanta. Me encanta porque ya por fin siento que llegué donde quería. En Venezuela, en algún momento también hice producción de televisión, producción como asistente de producción de prensa, en el canal de televisión de la universidad que se llamaba Urbe Televisión. También tuve la oportunidad de generar, de crear contenido audiovisual, periodístico, de entretenimiento. Y luego de eso, cuando salí de Venezuela por una situación política relacionada al canal de televisión, tuve como una pausa muy grande para poder volver a hacer periodismo, crear contenido audiovisual. Por un tiempo en Colombia también, en la pandemia, que fue muy dura, yo dije, ok, vamos a sacar la resiliencia adelante, vamos a ponerla delante de nosotros y ¿qué hacemos? Entonces hice gestión de redes sociales también para pequeñas y medianas empresas en Bogotá, y fue cuando también surgió la idea de hacer repostería.
tener una pastelería creativa. Entiendo. Una pregunta, ¿cómo fue que llegaste aquí a Latinex? ¿Cómo llegaste a ese puesto de manager? Ok, mencioné anteriormente que a veces uno conoce a las personas correctas. Uh-huh. Si bien yo presto un servicio para Latinex, mencioné que yo tengo mi propio emprendimiento, mi propia compañía, se llama Social Media LLC, que es social con Z. Y hablando con el personal, con personas, sabes que Latinex acá tiene las puertas abiertas para todos. Yo era cliente de Latinex. En el proceso de ser cliente de Latinex, conocí al director ejecutivo, que es el señor Eisa Zúcaro, también conocí al señor José López, que es coordinador, o en ese momento era el coordinador de recursos, y él, en una conversación, pues le conté un poco de mi experiencia. Ellos me comentan que todos los meses tienen como un espacio en un periódico acá que se distribuye en Flint, y que les gustaría más adelante con el tiempo que de pronto yo los ayudara a crear los artículos que salen en ese espacio para el periódico. Yo muy emocionada, por supuesto, le dije sí, cuando quieras, solo llámame. No solamente puedo crear artículos, también traigo experiencia de manejo de redes sociales, así que veo que Latinex tiene muchos eventos, muchas actividades, está en todos lados. Siempre que hay un acontecimiento en Flint, Latinex está allí de primero, así que veo que hay fotógrafos, veo que toman, pero no veo como mucho movimiento, le digo yo, en las redes sociales. Así que creo que ellos me vendieron a mí una idea de redactar artículos para el periódico, y yo a ellos le vendí la idea de como que globalizar un poco, no solamente el periódico, sino que hoy en día las redes sociales es lo que más consume las personas. El televisor o la televisión queda en segundo plano. Tú quieres ver a veces una serie, un programa que esté de moda, y tú recurres al teléfono, a las redes sociales. Quiero saber una noticia, voy a las redes sociales. ¿Qué está pasando? Voy a las redes sociales. Así que sí, y el periódico, aunque es una herramienta buenísima y espero que no se pierda nunca, es algo que siento que está sectorizado. O sea, no todo el mundo o no todas las personas ven o leen el periódico. La juventud, siento que la juventud no acude al periódico, acude a redes sociales, y la idea es abarcar a todo el público. Así que bueno, las personas quizás mayores o que les gusta la lectura, las podemos como capturar a través de un periódico, pero las personas que prefieren las redes sociales también quieren leer el mismo artículo a través de la pantalla de su teléfono. Así que pues estos artículos que están en el periódico también los tenemos en la website y los compartimos a través de Facebook e Instagram, y realmente ha tenido muy buena recepción. A la gente le encanta saber qué está pasando. No solamente nos enfocamos en exponer lo que pasa con la cultura latina, con la comunidad latina, sino a toda la comunidad local, porque en Latinex está involucrada una gran cantidad de personas importantes locales, yo he tenido la oportunidad a través de esta herramienta que es la website, las redes sociales y el periódico, poder contar sus historias, de qué manera estas personas están impactando la ciudad, de qué manera están impactando el condado de Genesee, cuál es su trabajo, cuál es su trayectoria, cómo se relacionaron con Latinex, de qué manera se han beneficiado ellos a la comunidad, y por supuesto todo ese beneficio, de qué manera a ellos se les ha retribuido. Y empecé a conversar hasta que me di cuenta de que, ya me di cuenta, no son parte de la comunidad, trabajan aquí, pues igual seguimos la conversación, conocieron un poco de mí de una manera desinteresada, y hoy en día pasó un tiempo, por supuesto, hasta que tomaron la decisión, sí,
queremos que preste servicios para Latinx. Interesante. ¿Me podrías decir de cómo llegaste aquí, a Flint o Estados Unidos? Sí. Mi familia y yo somos refugiados. Llegamos en el 2024 acá directamente a Flint. Pasamos por un proceso súper largo, como cualquier proceso para estar legales dentro del país. Fue un proceso muy largo que lo vivimos en Colombia. Fortuitamente me enteré que había un programa que podía apoyar a personas que por alguna situación que pusiera en peligro su familia hayan salido de su país natal. Ese fue el caso de mi familia, que tuvimos una muy mala situación que impactó la seguridad de mi familia, relacionada por supuesto a todo el tema que tiene englobado al país en general, temas políticos por supuesto. Así que cuando me enteré de este programa en Colombia, ya teníamos un tiempo por supuesto, yo dije, bueno, vamos a probarlo. Tal vez contar mi historia de alguna forma pueda servir sin tener la certeza de que venía aquí. Al principio simplemente supe que estaban ayudando, sí, a personas que tenían esto. Yo simplemente hice el censo. Cuando tuve el primer contacto, que me explicaron realmente de qué se trata el proceso de recibir un refugiado o traer refugiados a Estados Unidos, automáticamente yo dije, lo quiero hacer. No porque yo en Colombia estuviera en peligro, no, pero sentía que acá en Estados Unidos podía tener una mejor calidad de vida, sobre todo por mis hijos. Entonces, desde que tuve el primer contacto con la organización que hizo todo el proceso para traernos a Estados Unidos, yo siempre me visualicé, yo sabía, o sea, algo me decía que yo me venía. En el proceso conocí personas y yo les decía, no, es que yo me voy a Estados Unidos. Conseguí un trabajo porque el periodo desde el primer contacto hasta que llegas aquí es un periodo largo. Una cantidad de exámenes, una cantidad de entrevistas, una cantidad de cosas que lo hacen muy largo, y en ese proceso tuve un trabajo, cambié de trabajo y siempre yo decía, es que yo me voy a Estados Unidos. Soy muy creyente, por supuesto, de Dios, así que yo decía, yo sentía que era un plan que Él tenía para mí, porque es que yo me visualizaba. No sabía, porque nunca había estado en Estados Unidos, no sabía cómo era, tenía solo lo que vemos a través de la televisión, pero algo me decía, yo me voy, y hablaba con mis familiares cercanos porque el proceso debía ser como un poco cerrado, no podía, exactamente confidencial, no podía compartir nada del proceso con nadie, solo obviamente con tu familia cercana. Y yo decía, es que yo me voy. Y así fue. Tuve la dicha de poderme venir con toda mi familia. Somos 7 personas que nos vinimos en total. Mis padres, mis hijos, nos vinimos todos. Llegamos aquí como refugiados, recibimos la noticia, no sabíamos cómo era, pues nos habían explicado. Llegamos aquí a Estados Unidos y era algo que no, o sea, a veces yo me despierto y digo, wow, no lo puedo creer, pero sí, definitivamente aquí estoy y soy muy agradecida con Dios, con la vida y con las personas que hicieron posible el hecho de que mi familia y yo estemos hoy aquí. Así que de esa manera llegué aquí a Estados Unidos. Como refugiada, en el camino he conocido una cantidad de personas maravillosas que tienen como, que han dedicado su vida o una parte de su vida a trabajar con refugiados, que no te imaginas. Yo creo que hoy en día forman parte como de mi familia, son como la familia en Flint. Entiendo, es una historia
muy interesante y me alegro mucho por ti. ¿Podrías reflexionar sobre tu pasado y contarnos tu historia? Ok, pues como te comentaba antes, soy de Maracaibo exactamente, Maracaibo, estado Zulia, queda en el occidente del país. Maracaibo se caracteriza por ser un poco, por unas características muy definidas en su cultura, en su gentilicio, en la manera de hablar, su gastronomía, la alegría de cada persona. Así que tengo un poco de eso, o mucho de eso. Siento que a pesar de que evidentemente soy orgullosamente venezolana, mucho más orgullosa me siento de ser maracucha, de ser maravina o zuliana. Por supuesto, sin quitarle importancia a todas las personas del país, porque mi familia está llena de personas de la capital, de Mérida, de Valencia, de la costa oriental del lago, que también es Zulia. Pero es algo que yo, siempre que me hacen una pregunta como esta, ¿me puedes contar un poco de tu vida? Por lo que parto, por supuesto, por mi nacimiento. Nací en la tierra del Sol Amada, soy orgullosamente maracucha y crecí con eso, como en una familia en la que mi papá, que le gustaba mucho el arte, es músico. Y mi padre entonces era gaitero, que la gaita es una música muy tradicional del estado Zulia, de Maracaibo, del estado Zulia en general, de Venezuela en general, porque no puedo decir que es solo nuestra. Pero mi padre nos enseñó la cultura zuliana, la llevamos como muy, muy en el corazón, muy en las venas, muy en el hablar. Probablemente cualquier persona que conozca el gentilicio maravino o maracucho, al escuchar esta entrevista automáticamente van a identificar mi acento y creo que hasta me sonrojo, porque sí. Para empezar a hablar de mi vida, desde mi infancia, tengo que mencionar eso. Así que me gusta mucho la música, algunos instrumentos de esta música que te comento de mi infancia, la toco, al igual que mis hermanos, que mi papá, y cantamos en familia. Soy una persona muy familiar. Siento que para mí la familia lo es todo, 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 todo. La familia lo es todo y bueno, estoy con ellos aquí. Me han acompañado siempre. Yo digo que bueno, en algún momento mis padres han tenido la oportunidad de estar con mis otros hermanos que no están aquí en Estados Unidos, pero hoy tengo la dicha de disfrutarlos a ellos. Así que, ¿por qué no darle a ellos un poco, aunque siguen siendo muy independientes y de hecho tienen un negocio acá en Flint que ofrece comida maracucha? ¿Por qué no darle a ellos un poco quizás de lo que ellos me dieron a mí desde niña, ¿no? Compañía, la unión, a donde mis padres iban, yo estaba, en los planes de mis padres yo estaba. Entonces ahora es al revés, a donde yo voy, yo quiero que ellos vayan conmigo, donde yo estoy, yo quiero que ellos estén. Si yo tengo un logro, por supuesto, ellos forman parte de ese logro. Si ellos tienen un logro, yo estoy allí, soy la primera que los ayuda y los empuja. Soy la segunda de 3 hijos, la del medio, soy como el jamón del sándwich. Y soy la única mujer, soy la única hembra de mis 2 hermanos, el mayor y el menor. Así que creo que he sido un poco consentida tal vez por ser la niña. Mis 2 hermanos siento que siempre me han apoyado mucho. Tenemos como que me siento consentida por el mayor, por el menor. No es que por ser la del medio sea el centro de atención, pero no sé qué pasa con los hijos del medio, que siempre somos como, tenemos algo, tenemos un toque, o los más rebeldes, o los más locos, o algo pasa con los hijos del medio. Creo que cualquier persona que sea el hijo del medio me va a decir, es verdad. ¿Qué más puedo contarte de mi vida?
pues estudié comunicación social, luego me casé, tuve 3 hijos, tengo tres hijos, igual el mayor es varón, la niña del medio y el último es mi hijo menor, que él nació en Colombia, así que somos una familia casi que multicultural porque somos de Venezuela, vivimos en Colombia, tuve un hijo en Colombia, él es se siente muy orgulloso de ser colombiano. Mis otros 2 hijos sí son de Venezuela. Tengo sobrinas que son mexicanas, hermosas mis sobrinas que las adoro. Así que sí, somos una familia multicultural porque mis padres vivieron mucho tiempo en México, yo viví en Colombia, soy de Venezuela, estamos en Estados Unidos, así que estamos agarrando un poquito de la cultura de todos lados, somos del mundo, somos humanos. Hay un momento en la vida en los que yo a veces me pongo a decir, sí, somos latinos o somos hispanos, pero ya con haber visitado y conocido gente de todos lados, uno se da cuenta, somos los mismos, somos la misma gente, o por lo menos acá en Flint, la gente es tan amable, no importa si tú no hablas bien el inglés, no importa si tú no hablas, si ellos no hablan español. Siento que, y solo puedo hablar de Flint porque solo conozco a la gente, o no de Flint, de Michigan, porque hemos paseado un poquito en el estado. Qué calidad de personas tan maravillosas y no me puedo quejar igual en Colombia. La gente que conocí en Colombia, maravillosa, extraordinaria. Muchas personas dejaron una huella en mí que traigo conmigo, al igual que las personas que estoy conociendo acá, dejaron huellas en mi vida. Mis amistades de la infancia son parte, hoy en día uno se da cuenta de que todas esas personas que veíamos como vecinos, conocidos, hoy en día hablamos y yo digo, ustedes son mi familia. Entonces, sí, me considero una persona que me meto mucho a la gente, que me impacta de cierto modo, me los meto en el corazón y en el alma y eso me hace ser una persona familiar porque para mí ellos son parte de mi vida y de mi familia. Y ya, ahora estoy aquí con 38 años, ejerciendo lo que me gusta hacer. Si de pronto revisan mis redes sociales o mi LinkedIn, van a ver que me proyecto como community journalist, una periodista comunitaria, para llevar un poco, dar luz de lo que la gente tiene, la comunidad ofrece y mostrarlo a todas aquellas personas que puedan estar interesadas. Creo que es como un pequeño resumen de mi vida. Tienes una historia muy impresionante. Gracias. De joven, ¿cuál fue la influencia más grande de tu educación? ¿Familia, maestros, la iglesia? La influencia más grande, mi padre y mi hermano. Ya lo había mencionado, pero sí. La influencia más grande, por supuesto, mi padre, porque fue quien nos introdujo en el medio. Y mi hermano, porque ya de una manera más profesional, yo lo veía y aún lo hago. Y era como una admiración, como, yo quiero ser como él, yo quiero hacer. Y todavía es la fecha en la que, para lo que hago, para mi trabajo, me apoyo mucho en él. Si quiero comprar una cámara, el mejor camarógrafo que conozco y la mejor persona que me puede dar un consejo o una recomendación, mi hermano. Mira, estoy editando, pero quiero hacer esto. ¿Qué hago? ¿Qué herramienta uso? ¿O de qué manera lo puedo hacer? Mi hermano. Por supuesto, en el camino conocí profesores, mentores maravillosos que hoy en día son amistades de la familia. Por lo que te decía, en ese ambiente de la universidad, creo que la televisión hace a la gente, los compenetra. Pasamos uno también tantas horas, tanto tiempo juntos, que te vuelves como familia. Y hay profesores que recuerdo mucho de la universidad que me marcaron de cierto modo y aprendí muchísimo, por supuesto. Pero la persona o la influencia más
que la tengo como en el top, ha sido mi hermano mayor, que también es un gran productor audiovisual y periodista y comunicador social excelente. Es la influencia que tengo. Entiendo. Ok. ¿Cómo te influenció tu locación donde creciste en tus aspiraciones a la educación? ¿Cómo me influenció? Del mismo modo como te he comentado, integrándome. El canal de televisión quedaba dentro de la universidad donde yo estudiaba. Siempre la universidad se caracterizó por tener siempre muchos eventos. Uh-huh. No necesariamente eventos de música, pero siempre había una noticia, siempre había una fiesta, siempre había un evento. Se caracterizaba por tener muy marcadas las actividades, podían ser deportivas. Entonces, algo que recuerdo mucho, y creo que fue como la manera en la que entré a eso, era que en los veranos, que en Venezuela le decimos en vacaciones, había un plan vacacional. Mi papá trabajaba en la universidad, que es donde está el canal de televisión, y él me inscribía en ese plan vacacional. Yo pequeña, no sé si 7, 8 años, no lo sé, mucho antes de ser adolescente. En ese plan vacacional nos distribuían por grupos a lo largo y nosotros podíamos escoger si queríamos hacer teatro, si queríamos ver clases de computación, si queríamos baile, danzas, canto. Yo me inscribía en todo. Yo siempre me inscribía casi siempre en baile, en danzas, en canto y en teatro. Uh-huh. Así que cantaba, y me gusta cantar. No canto bien, pero me gusta igual. En todos los karaoke, ahí estoy yo. Hacía bailes. Cada proyecto al final de ese plan vacacional, de ese como summer camp, cada grupo presentaba lo que aprendió durante el summer camp. Entonces yo hacía bailes, hacía los cantos, cantaba y hacía obras de teatro. Pero en ese grupo siempre estaban los profesores, que generalmente eran profesores de carreras como comunicación social, también había profesores de deporte, de personas del departamento de cultura de la universidad, que es como música y ese tipo de, como resaltar la música y ese tipo de actividades. Y yo ahí siempre estaba, fui como que sacando como una vena artística de cierto modo. Y ya cuando crecí en el ámbito laboral donde mi papá estaba, ya todo el mundo me conocía, porque es la hija del Señor Jesús, que canta, que baila y que le gusta todo esto. Y yo estaba ahí siempre. Entonces de esa manera fue como que entré a despertar la vena artística de cierto modo, a despertar: yo quiero esto, me gusta luces, cámara, acción, esto es lo mío. Por ahí fue. Entiendo. ¿Me podrías decir cómo te influenció tus accesos a los recursos en tu trayecto educacional? Sí, a veces siento que ser una persona, creo que soy bastante extrovertida. Pocas cosas me dan pena, pocas cosas me dan nervios, sí, obviamente, pero lo hago con nervios. O sea, como me puede dar un poco de temor, pero igual yo lo hago. ¿Qué puede pasar? Entonces soy arriesgada. Así que siento que el hecho de ser una persona arriesgada, de ser una persona poco temerosa ante las cosas, me hacía como que a crear contactos. Uh-huh. Yo voy a hablar con él y voy a hablar con ella porque yo sé que esa persona a través de ella puedo conseguir algo, no por interés, sino porque realmente si yo tengo un propósito en mi vida y debo crear conexiones con personas, lo tengo que hacer, no puedo ser penosa, no puedo ser cohibida, porque realmente de eso depende que yo obtenga o logre algo. Entonces, creo que esto responde un poco a tu pregunta, porque
no quiero que se escuche feo, pero siempre ha sido conectando con las personas que quiero. Es decir, yo busco que las cosas se den, busco que las relaciones se hagan, se creen para lograr un propósito en específico. Puede ser relacionado con mi trabajo o con mi vida personal o cotidiana. Pero sí, a nivel educativo también era así. Yo quiero que las cosas pasen, pues debo mostrarme, debo vender la idea de lo que tengo para poder lograr conseguir o capturar algo en específico. Entiendo. Es una buena estrategia. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría mencionar sobre tu vida de joven, empezando la primaria o la prepa? Que me gusta mencionar. Sí, de pronto el hecho de que cuando estaba pequeña, muy pequeña, recuerdo en el kinder, yo no sé si las personas de mi edad tengan recuerdos del kinder, yo las tengo. Hice como una obra de teatro, donde me disfrazaron de sol, y creo que hoy en día todavía la fotografía, hasta en las redes sociales, como que la capturamos y la tenemos. Eso me ha acompañado como el resto de mi vida, porque mi familia me molesta, me echa broma con el hecho de que, bueno, eres el sol, yo orgullosa del sol. El punto es que fue como mi primera obra de teatro en sí. Realmente ya ahora no recuerdo ni de qué iba la historia, ni mucho menos, pero el hecho de tener la foto y conservarla me hace siempre recordar como que, ok, eso fue el inicio, tal vez, de yo querer estar trabajando con el público, con la gente. Entonces, creo que es como una anécdota pequeña, incluso es un sol, pero es como una manta guajira. Y allá en el Zulia, Maracaibo, donde te mencioné que vengo, hay guajiros, guayú, porque creo que en otro país hay otro tipo de guajiros. Parezco una guajira, y yo siempre digo, bueno, sí, por ahí traigo raíces guajiras mezcladas por parte de mi papá, que en su momento no, como que no le prestaba atención o no me gustaba resaltarlo. Hoy en día como que sí, tengo de pronto una mezcla muy lejana, sí. Estos rasgos de mi cara que a veces tengo ojitos achinados, pero no tienen nada que ver con China o Japón o ningún tipo de país asiático. Vienen de eso. Y lo recuerdo cada vez que veo esa foto disfrazada de sol, no de guajira. Y fue como el primer acto que yo dije, ay, esto me gusta. Y recuerdo, yo estoy segura que hasta recuerdo cuando me sacaron la foto. La veo y evidentemente pues desde la vista del fotógrafo, pero tengo en mi mente el recuerdo subiendo al escenario, y tengo en mi mente el recuerdo de cuando estaba en un jardín en ese kinder, me estaban tomando la foto. Es una historia muy bonita. Gracias. ¿Piensas que donde vives o los recursos alrededor de ti detienen el nivel de educación que recibes? ¿Por qué o por qué no? Siento que no. Siento que Flint tiene una gran cantidad de proyectos para impulsar la educación, no solamente para jóvenes, sino también para adultos, personas como yo. Inclusive creo que en algún momento lo voy a optar por utilizar algún tipo de proyectos que ofrece, bien sea la Universidad de Michigan, como otras universidades que están acá situadas en Flint, porque realmente hay muchos proyectos que te impulsan y que no frenan como el desarrollo profesional o educativo de las personas. Además que pienso que Flint está
hoy en día como en un resurgimiento, un crecimiento constante, y cuando una ciudad está como en expansión, en proceso de crecer, la forma lo mejor que pueden hacer es invertir en educación. La educación lo es todo. La educación lo es todo, y siento que Flint tiene muy buenos proyectos e iniciativas para ayudar que la juventud y la comunidad en general pueda tener acceso a la educación superior. Entiendo. ¿De qué tipo de carrera fuiste exponiendo en lo que crecías? ¿Podrías recalcarme un poquito más de ese tema? Sí, la carrera que yo estudié fue comunicación social audiovisual. Uh-huh. En comunicación social audiovisual ves de todo un poquito. Ves psicología de la comunicación, ves un poco de diseño gráfico, ves un poco de fotografía, de producción, ves cine. Es decir, aunque estés estudiando comunicación social, no quiere decir que solamente vas a trabajar en un noticiero o haciendo noticias de cierto modo, o como camarógrafo. También puedes hacer radio, puedes hacer cine. Me habría encantado muchísimo hacer o participar en un proyecto de cine. No es tarde. También, por supuesto, deporte, para mantener siempre como la energía de la salud física. Siento que es una carrera que fue completa, porque te prepara para muchas áreas, ¿no? El hecho de que veas psicología de la comunicación ayuda muchísimo, por supuesto, por el tipo de trabajo al que te vas a enfrentar cuando ya te gradúas, pero ayuda mucho a la vida diaria, ayuda mucho a la vida cotidiana de las personas. Siempre estudié lo mismo, nunca me cambié. Sin embargo, en algún momento tuve como la duda de, ¿será que estudio diseño gráfico? Porque tenía compañeros que yo soy muy curiosa. Me gusta siempre aprender lo que te comentaba, de todo un poco. Entonces, cuando estamos en la universidad, estamos como en una edad donde eres como de pronto muy influenciable, y tenía compañeros que estudiaban diseño gráfico, y tuve la oportunidad, por supuesto, de en mi propia carrera poder ver algunas clases de diseño gráfico y comunicación creativa. Así que pensé en cambiarme, pero no lo hice. Y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. En algún momento, cuando estaba en mi país y fue como el boom de todo el tema político, yo dije, ay no, ¿por qué no estudié otra cosa? que no se hubiese visto afectada de cierto modo. Pero no, definitivamente lo mejor que pude haber hecho es estudiar comunicación social. Entiendo. ¿Piensas que tus habilidades de hablar inglés o cualquier otro idioma ha sido significativo para tu educación? ¿Por qué o por qué no? Sin duda alguna, el inglés es una de las herramientas más valiosas hoy en día, por supuesto, para mí, en la situación en la que estoy, porque estoy en un país donde la lengua es el inglés. Estoy aprendiendo inglés. Llegué aquí sin saber absolutamente nada. No me atrevería a mencionar qué nivel de inglés tengo. Hay un certificado que dice que tengo inglés intermedio. Sin embargo, ha crecido muchísimo, he mejorado muchísimo mi inglés, pero es una herramienta que abre puertas y cierra también. Siento que si yo tal vez tuviese un nivel de inglés mucho más elevado, las oportunidades se estarían abriendo, pero aún así, esta ciudad, este país y el trabajo en el que estoy me ha permitido poder ejercer, poder trabajar tranquilamente sin ningún tipo de exclusión, porque tenga un bajo, alto o medio nivel de inglés. Pero definitivamente sí, siento que siempre que podamos tomar todas las herramientas posibles de educación para poder mejorar el lenguaje o la lengua inglés,
sería maravilloso. Aprovecho todas las oportunidades que tengo, por supuesto, también rodearte de personas locales, nativas, que hablan un inglés nativo, una de las mejores opciones, pero la educación sin duda nunca debe ser descartada. La educación formal, estudiar inglés formalmente, nunca debe ser descartada, así que sí. Entiendo. ¿Hay otra cosa que te gustaría decir sobre tu acceso a la educación? Sí, por supuesto agradecer a, no sé si es la ciudad como tal, pero sin duda alguna, aunque no he tenido la oportunidad de estudiar acá una carrera, tengo las puertas abiertas. De hecho, en el centro comunitario donde trabajo hay personas que van constantemente de diferentes instituciones, universidades y college a abrir el acceso, a mostrar el acceso a la comunidad hacia la educación. Entonces, sí, sin duda, de las mejores cosas y las mejores oportunidades que ofrece este país y esta ciudad. No sé si en otros estados sea así, pero sin duda alguna el acceso a la educación me parece fácil. Ok. Volviendo al tema del inglés, ¿tienes alguna sugerencia que compartir con los estudiantes futuros o actuales que también hablen un diferente idioma? Que no le tengan miedo ni pena a intentarlo y a equivocarse. Siempre digo, equivocándose es como uno aprende. Cuando tú tomas un teléfono por primera vez, un computador, una cámara, metiendo mal el dedo es que uno aprende. Lo mismo pasa con el idioma. Diciendo una mala palabra, no, una palabra errada, no una mala palabra, sino que no está correcta, es la única forma de que alguien puede corregirte y es lo que me ha pasado. Yo me he arriesgado a hablar con la gente y he cometido errores de decir palabras que no van, que no van al lugar y me corrigen. Y créeme que no se me olvida. No se me olvida porque el hecho de que me hayan corregido o el hecho de que haya podido atreverme a hacerlo ya es aprendizaje. Así que sin miedo a hacerlo, a todas las personas que hablamos español y que estamos en el constante aprendizaje del inglés, no tengamos miedo de equivocarnos, no tengamos miedo de arriesgarnos a hablarlo, a leerlo. Y si tenemos la oportunidad a través de alguna institución, universidad, escuela, que nos permita estudiar el idioma, lo tomemos sin dudarlo. Es un buen consejo. ¿Qué tan importante es una carrera de 4 años para ti? ¿Qué significa para ti y por qué? Te mencionaba anteriormente que para mí la educación lo es todo. La educación es un derecho que todas las personas tenemos y no debemos desaprovechar. Así que una carrera, bien sea de 4 o 3 años o la cantidad de años que sean necesarias, porque soy una persona que estudié muchos años, porque iba lento, porque, bueno, a veces de manera económica era más fácil poder pagar pocos créditos, pero igual lo disfruté aunque haya sido largo. Tomar una carrera de 4 o de 3 años es la mejor opción. La educación no es lo único, pero es de las herramientas más grandes que puede tener el ser humano para poder prosperar y tener éxito. Concuerdo contigo. ¿Hay alguno de tus papás que tienen título universitario de 4 años? ¿Sabes por qué o por qué no? ¿Alguno de? ¿Tus padres? Título universitario no. Desafortunadamente mis padres no tuvieron la oportunidad de tener un título universitario, aunque mi padre trabajó en la universidad muchísimo tiempo. En sus tiempos creo que el acceso a la educación era distinta, las oportunidades económicas también eran diferentes a las que hay
hoy en día. Sin embargo, mi padre tomó mucha educación en diferentes áreas como técnico, electricista, técnico de audio para televisión. Así que si bien no tuvo la oportunidad de tener un título universitario, pues tiene otros títulos que fueron en carreras más cortas como técnico. De igual manera mi madre, toda su vida, fue dueña de salón de belleza, peluquería, y no fue una carrera universitaria. No sé realmente si existe una carrera universitaria para ser estilista o hacer peluquería, pero sí una gran cantidad de seminarios y cursos que la convirtieron en profesional de la belleza. Así que esa es la educación que ellos pudieron obtener. Entiendo. ¿Has considerado alguna vez ir a un colegio comunitario? ¿Por qué o por qué no? Sí, por supuesto, y cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer porque simplemente va a enriquecer un poco más mi currículum, mi hoja de vida, y el conocimiento es poder. Incluso cada vez que una escuela o un centro comunitario ofrece clases de inglés, clases de educación financiera o cualquier tipo de educación, quiero estar allí o quiero involucrar a mis hijos, a mis padres, a mi familia, porque como ya mencioné anteriormente, la educación es poder. Ok. El esquema de preguntas está finalizado por ahora. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Fue una historia muy interesante de escuchar, y si le gustaría añadir algo más, lo puede hacer. Ok, te agradezco mucho, Elimar, por tu tiempo, y bueno, muchas gracias a todas las personas que han tenido la oportunidad de ver esta entrevista. El mensaje siempre va a ser para la juventud, que sin miedo estudien, porque siento que es la única herramienta que podemos dejarle a la vida, dejarle a nuestros hijos, a la familia, y que nos va a llevar al éxito. Muchas gracias. Gracias.